Un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de los tutores Carlos Otero y Yadi Camacho. La idea es que podamos dar una explicación rápida, pero vamos a dar también una explicación práctica en miras de poder agotar pues esas dudas que tienen para poder avanzar rápidamente en la actividad. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer todos los estudiantes? Ingresar a su curso Pensamiento Lógico Matemático. Espero que todos ya estén inscritos en esos encuentros B-Learning. Si no estoy mal, o sea, les aparece el curso así, Pensamiento Lógico Matemático, o alguien me puede regalar un código para revisar cómo les aparece. ¿Algún estudiante abre el micrófono y me regala su código? El mío, profe. A ver, dame. Buenas noches. Buenas noches. 100. Sí. 739. 739. 53. 53. 87. Bueno, 87. Entonces yo reviso acá y tengo que estás viendo cátedra unadista, competencias comunicativas, fundamentos de administración, herramientas digitales y pensamiento lógico matemático. Aparece que ya estás inscrita, ¿cierto? Los que no aparezcan inscritos, pues es darle aquí clic en inscripción para poder asistir. ¿Qué pasa si no nos inscribimos? Pues resulta que así estemos en la asistencia, nosotros, ¿cómo funciona esto? A ver si les explico. Bueno, vuelvo al mío. Ya vieron ahí dónde es, ¿no? Entonces, voy al mío. Y si yo voy al OIR, ¿sí? Que es donde estoy asignada para... Espérate que no me acuerdo cómo es acá. En administración académica. Si el estudiante no me aparece inscrito acá, pues yo no le voy a poder asignar los puntos, ¿sí? O sea, sí pueden entrar al encuentro, pueden llenar la asistencia, pero si el estudiante no se inscribió en campus, no va a poder tener su calificación. Entonces, la recomendación especial es que por favor se inscriban. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están asegurando Qué pena, doctora, interrumpirla. Yo me Dime. inscribí ya en los BLearn en todos. Sí. Pero ¿qué problema hay? Que no he podido asistir porque mi teléfono estuvo bloqueado una semana prácticamente y hasta el lunes puedo retomar totalmente las clases. No, si no o sea, si no hay asistencia, no hay puntos. O sea, eso es una realidad. ¿Estás en qué centro? ¿En qué SEAD estás inscrita? Voy acá, Sogamo, perdón, Duitama. Duitama. Entonces, la réplica de la sesión 1 es este sábado a las 8 de la mañana. O sea, es la última oportunidad para tomar los 15 puntos para esta actividad. ¿Cómo se dan esos 15 puntos? O sea, la unidad 1, asistencia a B-Learning, tiene 15 puntos. La unidad 2 tiene 15 puntos y la unidad 3 tiene 20 puntos. Entonces, ¿qué significa? Que son 50 puntos y más eso es el conocimiento pues para poder abordar esa actividad, ¿cierto? El curso tiene un posible de 500 puntos, ¿sí? Se aprueba con 300. La pretarea que ya la presentaron son 25 puntos. Esta actividad son 100 puntos. Es importante que revisemos que el ejercicio 1 tiene un video que son 25 puntos. O sea, si tú haces el ejercicio 1, haces el video, asistes a B-Learning, ya estás trabajando sobre una muy buena ponderación en esta actividad. Entonces, es un curso de primera matrícula, no todos los cursos tienen ese encuentro B-Learning, entonces es importante poder aprovecharlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy buenas noches. No, muy claro, muchísimas gracias por Paola, ayudarme. Dairon, Solimar, Ángela, David, Esteban. Ok.
¿Listo? Entonces voy a continuar. Buenas noches, Dime, profesora. dime. Si es que yo tengo una duda, resulta que yo participé en el foro. Sí, Yo estuve en la clase anterior con el profe profe. Carlos Sí, señor. y él nos explicó el ejercicio primero y segundo y nos dijo que en Sí, en el ejercicio primero que participáramos en el foro sí, subiendo la solución del ejercicio y la tabla de la verdad. sí. Él me hizo un comentario de que me faltaba probarlo en un simulador. No sé si su merced nos puede ayudar en eso. ¿O Sí. dónde se podría encontrar el simulador? Ya les explico, o sea, la idea es que pues como hay estudiantes que, yo por eso pregunté cuántos estudiantes, bueno, voy a empezar desde cero, la idea es que todos nos llevemos una idea y al final, digamos, estoy hablando de que unos 40 minutos conceptualizando un poco. Alguien me le dio transcribir a todos los, entonces se me llena ese chat y cuando termine la reunión ese chat. No recuerdo dónde es. Bueno, ahorita no. Pero sí va a quedar ese chat muy bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, el paso número 1, inscribirnos en la sesión de Biller, ¿cierto? Paso número 2, asistir a la sesión o a la réplica. Si yo asisto a las dos, igual solo voy a obtener 15 puntos. Paso número 3, ingresar al foro de aprendizaje, ¿cierto? Unidad 1 y seleccionar mi letra. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues yo soy directora de apoyo del curso Pensamiento, entonces me aparecen todos los tutores, voy a buscar un foro mío. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que el estudiante vaya al último mensaje, bueno, revise todas las indicaciones del tutor, revise sus compañeros qué letra están eligiendo, los aportes, bueno, al final vamos a ir al último mensaje y le vamos a dar responder. ¿Por qué? Porque si lo hacemos el aporte más arriba, el tutor posiblemente no lo va a ver y el estudiante no va a ser retroalimentado. Entonces, la dinámica del foro siempre en este curso y en los demás cursos que van a ver de acá en adelante es darle responder al último mensaje. ¿Listo? Entonces, hace 8 días el tutor Carlos Sotero les hizo esta presentación, pues a los que no se la voy a hacer pues rápidamente. ¿En qué consiste? Bueno, el descargar guías, todos ya saben dónde descargar la guía, es en el mismo entorno de aprendizaje. Bueno, aquí les muestro. En ese mismo entorno de aprendizaje ustedes van a encontrar el sílabus del curso. ¿Qué es el sílabus del curso? ¿Qué contiene ese curso? O sea, esto que les estoy explicando es para todos sus cursos. En la unidad 1, todo estos contenidos y referentes bibliográficos son los libros o las referencias que les están dando para cada unidad. Entonces, al descargar la guía, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada ejercicio, son 4 ejercicios, el estudiante elige una sola letra, ¿cierto? Si el estudiante elige la letra A, los 4 ejercicios van a ser de la letra A. Si el estudiante elige la letra B, los 4 ejercicios son de la letra B. Si el estudiante hace las 5 letras y hace un trabajo súper largo, al estudiante solo se le califica la letra que eligió. Eso es importante. La recomendación más importante que debo hacer el día de hoy es que recuerden que este trabajo pasa por el software Turnitin. ¿En dónde pasa? Una vez ustedes construyen en este foro, hacen sus aportes y los tutores retroalimentan, espere, les digo hasta qué día. La actividad cierra el 13. Hasta el día 11 los tutores van a retroalimentar. ¿Por qué? Porque los foros colapsan. Si nosotros nos damos cuenta, los foros están vacíos. Los estudiantes no han elegido letras, son muy pocos los estudiantes aplicados, pues como son ustedes que están participando de este encuentro, porque pues van a tener las bases necesarias y suficientes para hacer su actividad, pero hay estudiantes que ni siquiera han ingresado al curso. Tenemos
Bueno, los índices de este semestre están un poco complicados. No sé qué está pasando con los estudiantes. Ustedes cuando se matriculan adquieren un compromiso con ustedes mismos. Son 4 meses en los que deben esforzarse con el número de créditos que han matriculado, ¿cierto? Que van a buscar una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es ir a ese entorno inicial, descargar su agenda, sus 4 agendas o sus 5 agendas, dependiendo del curso que hayan, de los cursos que hayan elegido, y le empiecen a dar un tiempito semanalmente. Que ingresen a una web conference, ¿cierto? A una web conference de cada curso. Venga, les explico algo muy importante para aquellos estudiantes que hasta ahora están ingresando. Entonces, en este entorno inicial, ustedes encuentran acá su agenda. Van a descargar sus 4 o 5 agendas, ¿cierto? Acá, bueno, foros, noticias del curso. En esta sección, el director de curso siempre les va a dejar mensajes importantes, mensajes que les puede servir para el curso en general. Y acá, muy importante, ustedes van a encontrar las fechas de los encuentros vía web conference o las grabaciones como tal. Entonces, sencillamente copian su enlace, lo pegan en otra ventana y tienen idea de qué hacer en la actividad. ¿Listo? Estos son los horarios. Vea, todavía están dando web conference en varias zonas, está por zonas. Nosotros seríamos, bueno, la mayoría son zona Boyacá, ¿cierto? Entonces, digamos que para todos los cursos ustedes tienen este medio, esa es la fórmula. Al menos entrar o ver la grabación de una web conference y abordar la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos. En el entorno de aprendizaje construimos. Acá colocamos los 4 aportes de los 4 ejercicios. La idea es que puedan colocar el aporte del ejercicio 1 para que el tutor les pueda corregir y ahí sí proceden a hacer la grabación del video. ¿Por qué? Porque el video tiene 25 puntos de los 100 puntos. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Listo. Entonces, No, señora. ¿qué es lo importante? Lo importante es que cuando ustedes ya culminan su actividad, ¿cierto? Cuando el tutor ya les ha retroalimentado y antes del 13, ustedes ingresan al entorno de evaluación y van a cargar su trabajo acá en unidad 1. Cuando cargan el trabajo, el software Turnitin les va a analizar el trabajo y puede que inmediatamente o al otro día les diga qué porcentaje de copia hay. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que diseñen sus ejercicios con sus palabras, que no se pongan a copiar de los grupos de WhatsApp que generan, de los grupos de Skype, o que empiecen a hacer, porque ¿qué pasa? Toda la red de tutores tenemos un compartido donde empezamos a subir pues todos los trabajos de plagio o los trabajos que mandan a hacer. Hay una red de jóvenes o de adultos, no sabemos, está en investigación, pero ya los están determinando porque matriculan 4 o 5 veces, o sea, son gente que se matricula para coger sus contactos y venderle los trabajos, o sea, están en sus grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepamos a qué vinimos. Vinimos a aprender, vinimos a formarnos como profesionales integrales, vinimos a hacer las cosas lo mejor que podamos y vinimos a aprovechar el tiempo, ¿cierto? Entonces, es una invitación. Qué pena, pero sí, de lo que está hablando y es un poquito engorroso porque le mandan a uno correos, mensajes, WhatsApp, sí, es para esas realmente molesto. Ya han cancelado matrículas, pero pues obviamente las siguen cancelando y esto seguirá existiendo pues mientras los estudiantes lo sigan permitiendo también, ¿no? Porque finalmente llega un momento en el que los estudiantes matriculan muchos créditos, se saturan y se les hace fácil pagar 50,000, 70,000 pesos por no perder el semestre, ¿sí? Entonces, pues yo lo digo acá en miras de que tienen tutores, tienen espacios para preguntarle a los tutores, tienen directores de apoyo, tienen una red completa, tienen mucho material,
¿sí? Porque desde la red de tutores nosotros hicimos este enlace que va para cada una de las unidades. Entonces, señor, ¿me dices algo? No, nadie me dijo. Listo. Entonces, desde la red de tutores les compartimos en el foro esta ayuda, que es un enlace en el que ustedes tienen el video de indicaciones donde les dicen paso a paso qué es lo que hay que hacer en la actividad. Tenemos la guía de actividades. El anexo 1 es un modelo, mire si lo podemos ver, es un modelo de cómo se presenta el trabajo como tal. Vea, ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Viene el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, la tabla, se clasifica la tabla, dependiendo, ahorita vamos a ver la terminología, ¿cierto? El ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia. Entonces ahí les dicen cómo se hace, se obtiene el lenguaje natural y se obtiene la regla que se aplica como tal. En el ejercicio 3 les dan un argumento, ustedes deben obtener el lenguaje simbólico, deben encontrar la ley de inferencia que se aplica y deben dar la conclusión a partir de esa ley de inferencia. Y en el ejercicio 4 les dan un lenguaje simbólico donde van a obtener la tabla manual, la tabla simulada y van a desglosar sus premisas. ¿Para qué? Para aplicar las leyes de inferencia y poder llegar a la conclusión. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el tema, pero es importante que sepan qué tienen en el enlace Padlet. En el anexo 2 ustedes tienen el simulador, o sea, cómo se maneja el simulador como tal. Les explican en un video. Acá está también el simulador, aquí entramos nosotros directamente al simulador, ¿cierto? Ahorita vemos cómo funciona. Está esta imagen donde les muestran paso a paso cómo se aplican las leyes de inferencia. Está un repaso de cómo nosotros obtenemos la tabla, cómo construimos la tabla a partir de los conectores lógicos. ¿Cómo se clasifican las tablas? Dependiendo del resultado de la tabla, nosotros podemos tener una tautología cuando todos nuestros resultados son verdaderos. Podemos tener una contradicción cuando todos los resultados son falsos, o podemos tener una contingencia cuando tenemos valores alternos, ¿no? Verdaderos y falsos. Entonces aquí tenemos los conectores lógicos. ¿Cómo funcionan esos conectores lógicos? Ahorita repasamos un poquito, pero sí quiero mostrarles que ustedes tienen todo en este enlace. Adicional a eso están todas las bibliografías que les piden en la guía para repasar 2 o 3 hojitas. Está un video de apoyo para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3 y para el ejercicio 4. Está cómo obtener las tablas de verdad. Bueno, todo lo que es. Finalmente, es una ayuda muy grande, pero pues lo que nos damos cuenta es que no están revisando, no le están dedicando pues un tiempito a ello. No generalizo, tenemos estudiantes muy juiciosos, muy comprometidos, que saben a qué vinieron, que saben y determinan que la educación virtual funciona, que no es la universidad la que hace al profesional, es las ganas y la actitud que le ponga el profesional a su sueño como tal. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a revisar un poquito la fundamentación. Aquí les explican en la fundamentación, vamos a ver rápidamente, porque lo que yo quiero es hacer un ejercicio de cada uno para que ustedes vean cómo se construyen las tablas. Entonces, esto ya lo dijimos. Lo más importante es tener claro que cierra el 13 de marzo, nos queda este pedacito de semana y la otra para construir la actividad, ¿cierto? Que podemos descargar la guía, el anexo 1, el anexo 2, que ya lo encuentran en el Padlet, entonces fácilmente. Que, bueno, el proceso, digamos, el proceso como tal en el foro del tutor Carlos Otero o de la tutora Yadi Camacho,
Aquí les dicen cómo participar en el foro, en los productos a entregar, pero pues yo les sugiero que no se compliquen mucho, si pueden hacer 2 ejercicios en un mismo archivo Word, o si después de esta explicación abordan los 4 ejercicios, pues para que el tutor de una vez les corrija, les diga si está bien, está mal, cambien esto, entonces van a tener más tiempo y van a asegurar que esa actividad tenga 100 puntos. ¿Cierto? Bueno, muy importante que revisen que no esté repetida la letra porque la letra se le califica al que haya hecho primero la elección. Entonces, no caigamos en ese error rápidamente. Que quede claro que el estudiante que elige la letra A hace los 4 ejercicios de la letra A y así sucesivamente. ¿Qué es importante? Que nosotros reconozcamos un lenguaje natural, que reconozcamos unas proposiciones, que reconozcamos un lenguaje simbólico. Entonces, lenguaje natural es como nosotros hablamos, ¿cierto? Una proposición tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Eso lo sabemos nosotros desde siempre. Entonces, las proposiciones se definen en letras minúsculas a partir de la letra P. ¿Sí? Cuando nosotros diseñamos proposiciones, tenemos que tener claro que una proposición es algo a lo que nosotros le podamos dar un grado de verdad, que podamos decir si es verdadero o si es falso. Pero si yo digo auxilio, ¿yo puedo decir que eso es una proposición? No, ¿cierto? Tiene que tener un sujeto, tiene que tener un verbo y tiene que tener un predicado y un grado de veracidad. Entonces aquí vemos ejercicios en miras de que nosotros podamos tener claridad qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje simbólico y qué es una proposición. Entonces, una proposición simple es esto. La UNAD es una universidad pública, ¿cierto? O eso también, la UNAD cuenta con 73 programas de educación superior con registro calificado. Entonces ya tenemos nuestra proposición P. Se escribe de esta manera, P2 puntos, Q2 puntos, R2 puntos. Cuando hablamos de lenguaje simbólico, como su nombre lo indica, es un símbolo, ¿sí? Pero adicional a esto, ya incluimos unos conectores lógicos. Otro concepto fundamental, debemos saber que son 5 conectores lógicos, que tenemos la conjunción, que es esta I, la disyunción, que es esta O, el condicional, que es la flechita, que significa que yo enlazo 2 proposiciones con sí. ¿Sí? Si pasa esto, entonces hay una conclusión, hay una consecuencia. Por eso se llama un antecedente y un consecuente. Y el sí, solo sí, que es una flechita con doble polo, y significa que es el sí, solo sí, y es el bicondicional. Entonces, acá no tenemos que aprendernos nada de memoria, ustedes van a tener sus tablas. ¿Cuál es la idea? Que aprendamos a usar esos conocimientos para poder aplicarlos en nuestro curso de pensamiento lógico matemático. ¿Por qué es importante que aprendamos a manejarlo? Porque debemos hacerlo en esta unidad, debemos hacerlo en la unidad 2, debemos hacerlo en la unidad 3, porque al final viene un examen final, una prueba objetiva cerrada, que son 125 puntos, y que si hacemos las cosas bien en cada una de nuestras actividades, pues estamos garantizando tener un curso, si ustedes desean, con 500 puntos. ¿Listo? Entonces, que quede claro qué es la proposición. Entonces, una proposición simple es como estas que tenemos acá. Una proposición compuesta es cuando la enlazamos con uno de los conectores. Aquí ya les explica. Andrés camina por el parque, es una proposición simple que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, ¿cierto? El verbo siempre significa acción. Pero si nosotros enlazamos, entonces ya sabemos que tenemos una proposición compuesta, ¿cierto? Bueno, acá están los símbolos cuando hablamos del lenguaje simbólico, cuando hablamos del lenguaje natural es cuando escribimos su equivalente en nuestro lenguaje natural, como lo decimos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que reconozcamos que el gorrito hacia arriba es la I, conjunción, que
volteado es la o disyunción, que la flechita es el condicional y que la doble flecha es el bicondicional. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe esto en lenguaje natural? Si P, ¿cierto? Si tenemos P, que es un antecedente, entonces Q, que es un consecuente o conclusión. P, sí, solo sí, Q. Entonces, es la forma de escribirlo en lenguaje natural. La negación tiene, digamos, diferentes expresiones en nuestro lenguaje natural. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar, que en la actividad nos piden diseñar sus proposiciones, entonces nosotros no podemos, o sea, no es posible que dos estudiantes piensen exactamente igual, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de decir las cosas. Entonces, los sinónimos de esta negación es no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca es erróneo, es falso, es inadmisible. La conjunción es y, pero, sin embargo, además, aunque, bueno, todo esto que ves ahí, pero acá, pues, trabajémosla con el y, la disyunción trabajémosla con el o, el condicional con sí, P, entonces Q, y el bicondicional con P, sí, solo sí, Q. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, rápidamente, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos claros los conectores, ¿cierto? Entonces, si todavía no, pues nosotros para nuestra actividad cogemos la tablita y muy fácilmente la vamos a tener al lado para saber cuál es el I, cuál es el O, mientras nos familiarizamos con esto rápidamente. Entonces, aquí tenemos 3 proposiciones. Aquí tenemos la negación. ¿Qué es negar? Pues es cambiarle el grado de verdad a una proposición. Si es verdadera y le colocamos un no, pues va a ser falsa, ¿cierto? Juan va al trabajo en SIT. Juan va al trabajo en Transmilenio y el día está lluvioso. Ahora la negación. Juan no va al trabajo en Transmilenio y la negación de Ere, el día no está lluvioso. ¿Qué es importante que tengamos en claro? Cuando declaramos las proposiciones simples, siempre las vamos a declarar en positivo, ¿sí? Para que nuestro lenguaje simbólico no se altere. Y si necesitamos las negaciones, las colocamos acá al lado. Pero siempre nos vamos a guiar con las proposiciones en positivo. Entonces, por ejemplo, nos dan un lenguaje simbólico. Para nosotros poder convertir este lenguaje simbólico a un lenguaje natural, debemos saber cómo se convierten estos símbolos al lenguaje natural. Entonces aquí yo ya sé que esto es una I, sencillamente yo copio mi proposición sin aumentarle absolutamente nada. Yo no tengo que cambiar eso, sino sencillamente saber con qué lenguaje natural yo enlazo mis proposiciones. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Juan va al trabajo, sí, o sea, nos vamos por este paréntesis, ¿cierto? Primero está esto. Entonces, Juan va al trabajo en CIT y Juan va al trabajo en Transmilenio. Esto es el paréntesis. Por eso, como acá hay un condicional, le anteponemos el sí y lo enlazamos con lo que sigue. ¿Qué sigue? La proposición ere. ¿Cuál es la proposición ere? El día está lluvioso, ¿cierto? Ahora, o, ¿cierto? Debemos saber qué significa ese lenguaje natural. Juan no va al trabajo en Transmilenio. ¿Por qué? Porque está negado. Debemos saber cómo se enlaza, qué en lenguaje natural es este símbolo, y es sí, solo sí, el día no está lluvioso. ¿Listo? Es muy, muy sencillo, sencillamente es organizar sus proposiciones simples en positivo, tenerlas acá en negativo y recorrer paso a paso el lenguaje simbólico. ¿Por qué es importante los paréntesis, por ejemplo, en la simulación? Cuando vayamos a hacer la simulación, si nosotros se nos olvida un paréntesis, el resultado de la tabla, pues va a estar erróneo. Ahorita les muestro. Bueno, esto no se lo deben aprender de memoria, no es necesario. El comportamiento de cada uno de los conectores está en la tabla como tal. Yo sencillamente tengo que identificar. Ustedes ven estas flechitas rojas,
Entonces yo ya sé que, bueno, la negación es cambiarle el valor de verdad o de falso a una proposición. La conjunción, ¿cómo funciona la conjunción? El conector y solo es verdadero cuando mis dos proposiciones son verdaderas, en otro caso falso. ¿Sí? ¿Observan? La disyunción solo es falso cuando las dos son falsas, en otro caso verdadero. El condicional solo es falso cuando mi primera proposición en ese orden, acá debo ser muy específica, porque si a veces nos confundimos en el orden, altera el resultado. La primera verdadera, la segunda falsa, el resultado es falso y en los demás casos verdadero. Y el bicondicional es verdadero cuando las proposiciones tienen el mismo grado de verdad. Cuando son alternas es falso. Entonces, si yo tengo mi tabla y si yo ya tengo más o menos ese concepto, o por lo menos la copio así, la tengo a la mano, yo voy a poder construir una tabla de valores de una manera sencilla, práctica. Listo. Entonces, veamos aquí cómo se construye esa tabla. Lo primero para construir la tabla es colocar en fila, estos son columnas, ¿no? Estas son columnas. El número de filas de una tabla va a ser 2 elevado a la n. Espérate, aquí yo tengo opciones de puntero. Entonces, para poder construir la tabla, yo ya sé que la fórmula de las filas va a ser 2 a la n. ¿Quién es n? N es el número de proposiciones que tiene mi lenguaje simbólico. ¿Cuántas proposiciones tiene este lenguaje simbólico? 1, 2, 3, ¿cierto? Porque aquí tenemos la Q negada y la R negada. Entonces, ¿cuántas filas va a tener mi tabla? 2 elevado a la 3, que son 8 filas. ¿Cuántas columnas? Primero van las proposiciones. Segundo van las operaciones entre proposiciones, ¿cierto? Luego va mi otra proposición, vean en ese orden. Luego lo que me dio acá, lo opero con lo que me dio acá, entonces va en este orden. Luego no Q, ¿cierto? No R, y luego opero estas dos con sí, solo sí. Y luego lo que me dio acá con lo que me dio acá, lo opero con un O. ¿Qué quiere decir? Que yo debo ir paso a paso. Pero esas son las columnas que yo voy organizando. Esto lo dejo a manera de que vayan conceptualizando. Ahorita construimos una tabla, pues para que les quede más sencillo. ¿Cómo construimos? O sea, en mi fila, en mi columna P, la mitad del número van a ser positivas y la otra mitad van a ser negativas, como ustedes observan acá. Luego, la mitad de la mitad, 2 positivas, 2 negativas, 2 positivas, 2 negativas. ¿Listo? Luego, alterna, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que pongamos acá P, Q, R, porque ese es el orden de la tabla. Ahorita lo hacemos así. Luego, si hacemos la operación entre los conectores y vamos haciendo pedacito por pedacito hasta poder operar todo esto. Esto se llama una tabla manual. En la actividad les van a pedir una tabla simulada y una tabla manual. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aplicar el conector y. Nosotros dijimos que cuando es verdadero y, cuando los dos son verdaderos, ¿cierto? Cuando los dos son verdaderos. En otro caso, falso. Y se aplica ya rápidamente. Ahora, este resultado lo vamos a hacer en un condicional con R. ¿Qué me dice ese condicional? Que si mi primera es verdadera y mi segunda es falsa. En otro caso, verdadero, ¿cierto? Ahora, yo
coloco la negación de Q y coloco la negación de R. Aquí me dice que debo aplicar un bicondicional. En el bicondicional ya sabemos que cuando tienen el mismo valor, ¿cierto? Cuando vemos que tienen el mismo valor, van a ser verdaderos, en otro caso falsos. Entonces veamos que se cumple. Finalmente nos dicen que lo que me dio acá, con lo que me dio acá, le aplique un O. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a trabajar? Esta con esta, ¿cierto? ¿En qué? En un O. ¿Cómo funciona el O? El O me dice que cuando los dos son falsos, ¿cierto? Cuando los dos son falsos, es falso, en otro caso verdadero. Esa es la manera como se construye la tabla. Entonces, ¿qué les dice el ejercicio? Generar una tabla lógica simulada, generar una tabla manual, ¿cierto? Y finalmente, escribir si esa tabla es tautología, si es contingencia o si es contradicción. ¿Cuándo es tautología? Cuando todos mis resultados son verdaderos. ¿Cuándo es contradicción? Cuando todos son falsos. ¿Y cuándo es contingencia? Cuando tengo alguno variable. Puede ser así. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? Una vez el tutor les ha, o sea, ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo. Es muy sencillo cuando uno ha conceptualizado. Todos sus cursos van a ser sencillos si ustedes les dedican un poquito de tiempo a conceptualizar, porque la guía es muy clara, la guía les dice paso a paso qué deben hacer, pero el estudiante ahora no lee mucho, entonces hay errores por eso. Les dice realice un video de 3 minutos donde usted explique de forma detallada cómo realizó ese ejercicio. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y sin ningún filtro. Debe presentar y mostrar cámara el documento de entidad. Si presenta la cédula debe ocultar el número de la misma. Bueno, no se compliquen mucho con todo esto, que es lo importante, que ustedes puedan explicar el ejercicio que hicieron, ¿cierto? Que puedan saber cómo se genera la tabla, que puedan explicar bien el lenguaje natural, que tengan claro los conectores, que si este es el I, ¿cierto? En lenguaje natural es I, que si está volteadito es el O, que es la disyunción, que este es el condicional, que enlazo yo dos proposiciones. Si pasa esto, entonces hay una consecuencia. A esto le llamamos un condicional. Un antecedente, un consecuente. Y el sí, solo sí, pues enlazamos dos proposiciones con sí, solo sí, o la negación, que también tiene este símbolo, tiene dos símbolos, que es negar, es cambiarle el valor de verdad. Entonces les dicen que lo pueden hacer en Loom, que lo pueden hacer en screencasts, que lo pueden hacer desde el celular, que lo puede, si el estudiante pues hizo una cartelera, pues haga la cartelera, grábela con el celular. Hay muchas maneras, que es lo importante, que lo hagan con tiempo y que lo hagan después de que el tutor les haya corregido su trabajo, en miras de que garanticen esos 35 puntos del primer punto y así puedan avanzar de la mejor manera. ¿Listo? Deben agregar un enlace a ese. En el Padlet también hay unos videos de qué aplicación usar si lo desean. El segundo ejercicio, demasiado sencillo. A ustedes les dan 3 expresiones simbólicas, dependiendo de la letra que hayan seleccionado. Ustedes deben ir a una tabla, ¿cierto? Para poder identificar esas reglas. O sea, la regla se cumple si yo tengo exactamente mis premisas. Pero para ello yo tengo que saber que aquí hay una disyunción, que aquí es un condicional, ¿cierto? Que aquí hay dos ¿cómo se llama? Que se me fue.
Bueno, sí, o sea, mira, si nosotros nos damos cuenta, aquí hay dos condicionales para nosotros concluir cómo. Este antecedente se concluye con el consecuente del otro, ¿sí? Entonces, para yo poder aplicar la regla, debo tener exactamente lo mismo, así lo tengan diferentes letras. Yo debo saber que esto es una adjunción, ¿por qué? Porque tiene la I. Sí, entonces, que esto es la conclusión. Todo esto es la conclusión de la regla, la conclusión de la regla. Cuando vean 3 puntos es la conclusión de la regla. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje natural? Que R o Q, no Q, por lo tanto, o sea, por lo tanto es la conclusión, concluyó R, y así sucesivamente. Para poder identificar, entonces, es importante que nosotros conozcamos esas leyes de inferencia. Muchos estudiantes se asustan con esto y es que es muy sencillo. Mire, ¿cómo funciona? De pronto el nombre, pero es que aquí no se tienen que aprender nada. Aquí tienen es que tomar las reglas de la tabla y ver qué tienen en sus premisas. Esto sería una premisa 1. Esto sería una premisa 2. Y esto sería una premisa 3, que es la conclusión. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí me dice que P entonces Q, ¿cierto? Modus ponendo pones, me dice que si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es cierta. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un condicional y tengo el antecedente de ese condicional, yo concluyo el consecuente. El tolendo toles me dice que si yo tengo un condicional y tengo la negación de ese consecuente, yo concluyo la negación del antecedente. Yo no me tengo que aprender eso, yo solo tengo que ver cómo funciona la regla. Para eso tengo que saber que esto es un condicional, que esto es una negación. Condicional, negación. Aquí el silogismo hipotético, que está mucho en su actividad. Tengo un condicional, P entonces Q, ¿cierto? El consecuente viene a ser el antecedente del segundo condicional, Q entonces R. ¿Qué me dice la regla? Que si yo tengo estas premisas de esa manera, yo puedo concluir el antecedente en condición con el consecuente. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Y listo, aplico la regla. ¿Qué me dice la ley de inferencia de la adjunción? Que si yo tengo dos proposiciones simples, las puedo unir con un y. ¿Qué me dice la simplificación? Que si tengo dos proposiciones en conjunción, las puedo separar y me puede quedar una premisa como P y me puede quedar una premisa 2 como Q. ¿Cómo? Aplicando la ley de la simplificación. La adición, que si yo tengo una premisa cualquiera, le puedo colocar en disyunción con otra proposición. Si P es verdadera, entonces su conjunción con cualquier otro enunciado también será verdadera. Listo. Tolendo ponens. Entonces, este tolendo ponens me dice que yo ya no tengo un condicional, sino que tengo dos proposiciones en disyunción. Pero que si niego alguna de las dos, concluyo la otra. P o Q. Si niego alguna de las dos, concluyo la otra. Para que se cumpla el silogismo disyuntivo, tengo que tener estas tres premisas exactamente. No me puede variar. Debo tener dos proposiciones en disyunción, P o Q. Una de ellas es el antecedente, ¿cierto? Y el consecuente es otro cualquiera. La otra es el antecedente del condicional y el consecuente es otro cualquiera. ¿Qué concluyo? Los consecuentes en disyunción. La simplificación disyuntiva es exactamente lo mismo, pero me cambia acá los consecuentes. Si tengo dos proposiciones en disyunción y una es el antecedente del otro condicional y la otra es el antecedente de otro condicional, yo concluyo el consecuente, que es R. Listo. Entonces, ¿qué se hace en ese ejercicio 2? Me dan esta ley de inferencia. Yo tengo que decir el nombre, entonces voy a la tabla y la identifico. Entonces, ¿quién es? Tengo un condicional
y el antecedente, que es la otra proposición, concluyo el consecuente. Entonces es modus ponendo pones. ¿Qué me dice? Me dice, defina las proposiciones simples. Acá es donde es importante porque les dice, tienen la libertad de definirlas en un contexto académico. El Turnitin va a analizar esa creación de esas proposiciones, porque si nos damos cuenta, pues la actividad es muy parecida para todos en el contexto como tal, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos, pues, pensar lógicamente algo que sea coherente, ¿cierto? Y de un contexto académico. Puede usar las mismas proposiciones en todas las tres leyes de inferencia que les dan. Entonces, ¿qué les dicen? Creamos las proposiciones. Andrés presenta actividades y la proposición es Andrés aprueba el curso. Entonces, ¿cómo sería el lenguaje natural? Tenemos un condicional, entonces nos quedaría, si Andrés presenta actividades, entonces Andrés aprueba el curso. La otra proposición es Andrés aprueba el curso, entonces, ¿qué concluimos? Andrés aprueba el curso. Listo. ¿Qué deben hacer en ese ejercicio 2? Pues ya sabemos, construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia y identificarla, ¿cierto? Entonces, pueden usar las mismas proposiciones para las tres opciones que les dan. Ese es el ejercicio 2. Es muy, muy sencillo. En el ejercicio 3 les dan unos, ¿esto qué son? Lenguajes naturales, ¿cierto? Ahora les dicen obtenga el lenguaje simbólico. Les dicen determine la ley de inferencia aplicada y determinen la conclusión. Entonces, si nosotros ya vamos, para poder identificar las proposiciones, identificamos primero los conectores. Entonces ya sabemos que acá hay un conector, ¿cierto? Que acá hay otro conector, acá hay otro conector, acá hay otro conector. Ahora les damos los nombres a esas proposiciones. A esta la podemos llamar P. A esta la podemos llamar Q, ¿cierto? Esta sería Q también, pero ¿cómo? Sería Q negada. Y esta sería 12 es divisible por 6, ¿cierto? Sería R. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de eso, nosotros obtenemos un lenguaje simbólico que sería P, entonces Q, ¿cierto? Y acá sería no Q, entonces R. ¿No? Entonces, debemos ir a esa tabla y empezar a identificar cuál sería la conclusión y cuál es la ley de inferencia aplicada, ¿cierto? Y construir el lenguaje simbólico. Entonces, aquí les dan varios ejercicios, veamos cómo se hace. Entonces, por ejemplo, si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. Si el cielo está nublado, entonces el clima está helado. Entonces, la proposición P, nosotros sabemos la proposición Q y la proposición R. Entonces, ¿cuál es el lenguaje simbólico? P, entonces Q, Q, entonces R. ¿Qué concluyo? Cuando yo tengo esta, si yo tengo un condicional y el consecuente es el antecedente del otro, concluyo el antecedente de este con el consecuente. ¿Qué ley es? El silogismo hipotético. No me lo debo saber de memoria. Sencillamente me voy a mi tabla de leyes de inferencia, ¿cierto? Y cuando les dicen identificar la conclusión del argumento, pues ya sabemos que es esta. Si está lloviendo, entonces el clima está helado. ¿Qué les pide el ejercicio? Definir las expresiones del lenguaje del argumento simbólico, definir la ley de inferencia y el lenguaje simbólico aplicado, obtener la conclusión. ¿Listo? En el ejercicio 4 es como una recopilación de todo lo que se hizo. Entonces,
les dan un lenguaje simbólico, yo debo tener claro que esto es un lenguaje simbólico. Debo tener clara que esto es una negación, que esto es una disyunción, que esto es una conjunción, que esto es un condicional, ¿cierto? En la medida en la que yo tenga esos conceptos, ¿qué debo hacer en ese ejercicio 4? Debo construir una tabla manual, debo construir una tabla simulada y debo aplicar las leyes de inferencia en estas premisas para obtener esta conclusión. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Separar mis premisas. Entonces, mi premisa 1 va a ser la que está separada por las conjunciones, mi premisa 2 y mi premisa 3. Esta es la conclusión y esto es lo que yo voy a demostrar a partir de la aplicación de las leyes de inferencia. ¿Listo? Igual acá, mi premisa 1, mi premisa 2, mi conclusión, lo que yo debo demostrar. Mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3 y a lo que yo debo llegar aplicando leyes de inferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi premisa 1, yo empiezo a revisar qué es lo primero que yo puedo operar. Entonces, si yo veo aquí, por ejemplo, en la premisa 3, tengo dos proposiciones en conjunción. Lo primero que yo debo hacer es obtener la separación de esas dos proposiciones. Entonces, yo voy a obtener mi premisa P, aplicando ¿qué regla? La simplificación, que es la que me permite separar. Aplico la simplificación en la premisa 3. Y voy a obtener mi premisa 5, ¿cierto? Las estoy separando, aplicando pues la simplificación en mi premisa 3. Ya con esta no trabajo. ¿Qué me queda? Me queda un condicional que es P entonces R y me queda otro condicional que es Q entonces P. Pero si yo me doy cuenta, yo necesito a Q y R. Yo ya tengo a Q. Entonces, ¿cómo podría yo obtener a R? Entonces, si me doy cuenta, mi premisa 1, tengo P entonces R. Entonces, yo voy a obtener una premisa 6. Si yo tengo a P, entonces R. Y tomo a P4, que es P, aplico, modus ponendo pones y concluyo R, ¿cierto? Entonces, en esta premisa 6 voy a obtener a R aplicando modus ponendo pones. ¿Entre quién? Entre mi premisa 1 y mi premisa 4. Y yo ya tengo a Q y a R, pero las necesito unidas, entonces aplico la ley de la adjunción y obtengo a Q y a R aplicando la adjunción ¿entre quién? Entre P5 y entre P6. Eso es lo que se hace en este ejercicio. Ahorita vamos a hacer rápidamente los ejercicios completos. Deben definir las proposiciones de su lenguaje. Si quieren usar las anteriores, la del ejercicio 2, lo pueden hacer porque es su trabajo, entonces van a personalizar su trabajo. Cuidando de que tenga un sujeto, de que tenga un verbo acción y que tenga un predicado y que cuando enlacemos esto con el lenguaje natural, pues sea algo coherente, ¿cierto? Ahora les dicen, busque su lenguaje natural a partir de ese lenguaje simbólico. ¿Qué hacemos? Sencillamente saber que esto es sí, entonces, que esto es y, que esto sí, entonces, que esto es y que esto es o. Y las enlazamos tal cual como las tenemos. Entonces, si Paula estudia para el examen, entonces Paula aprueba el examen. Punto seguido. Este y se puede enlazar con un y o con un punto seguido. Pero en este lenguaje natural, mejor con el punto seguido para que quede más ordenado y coherente. Ahora, si Paula aprueba el examen, entonces Paula es promovida al siguiente curso. Punto seguido. Paula estudia para el examen o Paula aprueba el examen, ¿cierto?
Por lo tanto, esta es la conclusión. Ustedes se dan cuenta que aquí hay dos llaves, ¿cierto? Si a nosotros se nos olvida colocar esto en el simulador, nos va a salir mal la respuesta. ¿Qué es importante? Que primero hagamos la simulación para saber manualmente a dónde llegamos. Por lo tanto, Paula es promovida al siguiente curso. Generamos la tabla de verdad manualmente. Organizamos primero las proposiciones, luego cada una de las premisas, ¿cierto? Luego la operación entre la premisa 1 y la premisa 2 en una conjunción. Y lo que quede ahí lo hacemos con la premisa 3 en una conjunción. Y lo que quede ahí lo hacemos con la proposición R. Y si acá me da una tautología, puedo aplicar leyes de inferencia. Si acá no me da una tautología, no puedo aplicar las leyes de inferencia. Es un concepto fundamental para llevarnos. Generamos la tabla lógica simulada. Entonces, vamos al simulador, colocamos primero las llaves, luego los paréntesis, colocamos la proposición P, el condicional Q, cerramos paréntesis, la conjunción, paréntesis Q, entonces, sí, entonces, R, cerramos, cuidando de cerrar todo lo que tiene nuestro lenguaje simbólico para que nosotros podamos obtener nuestra tabla. Y finalmente nos dice demuestre. ¿Cómo demostramos? Separamos nuestras premisas, entonces todo lo que esté separado por un I es una premisa. Entonces premisa 1, premisa 2, premisa 3. Verificamos qué podemos hacer. Entonces aquí ya no tenemos una conjunción, ¿cierto? Sino tenemos, entonces vamos a revisar esas leyes de inferencia donde tenemos primero dos proposiciones en disyunción, donde una es el antecedente de un condicional y donde la otra es el antecedente del otro condicional. Y aquí sencillamente tenemos que aplicar una sola regla que concluye. Espérate que copié mal. Q entonces R, P entonces Q. ¿Cierto? Entonces, ¿qué concluimos? P entonces R, P entonces R. Entonces, este es un silogismo hipotético. Obtenemos P entonces R. ¿Entre quién? Entre la premisa 1 y la premisa 2. ¿A dónde debemos llegar? Debemos llegar solo a R, ¿cierto? Entonces, ahora hacemos una simplificación disyuntiva, donde tenemos P o Q, tenemos P entonces R, que es esta que acabamos de obtener, y tenemos Q entonces R, y concluimos el consecuente de los dos antecedentes, que es R. Podemos cortar así de la tablita las leyes para ponerlo explicado. Aquí les mostramos, vean, para que ustedes se puedan familiarizar con cada una de las leyes. Y eso es todo. Entonces vamos a hacer el ejercicio como tal. Yo les tengo acá un... ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están confundidos? ¿Entendieron un poco más el tema? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí les dicen que deben revisar estas bibliografías que están ahí en el enlace Padlet. En el ejercicio 1 les dan 3 proposiciones y les dan un lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué les dice? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escriba la proposición compuesta propuesta para el lenguaje natural. ¿Qué hacemos? Entonces, suelo hacerlo de la siguiente manera para que comprendamos. Son las 7:56. Vamos a ver si rápidamente lo logramos. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo recorro ese lenguaje natural?
Entonces yo ya veo que acá hay la negación de P, la negación de Q, ¿cierto? Las puedo obtener. Entonces puedo colocar la negación de Q. O bueno, sencillamente, copio a P. Los peces, entonces la niego. No son animales acuáticos. Suelo colocar todos los conectores en rojo para que yo no me confunda. Y, ¿cierto? Coloco, ¿qué tengo que saber? El lenguaje natural de esos conectores. No Q. Entonces, ¿quién es Q? La cojo positiva y la niego en el lenguaje. Y algunos animales acuáticos no son mamíferos, ¿cierto? Esa sería la negación. Sencillamente la niego. Ahora, como acá hay un condicional, entonces yo ya sé que acá va un sí, ¿cierto? Y acá va un entonces. Porque yo me estoy guiando por ese lenguaje simbólico. Yo no estoy cambiando absolutamente nada. Entonces, si los peces no son animales acuáticos y algunos animales acuáticos no son mamíferos, entonces copio a P. Los peces son animales acuáticos o, ¿cierto? Que es este. Lo pongo en rojo para ir comprendiendo. O los delfines pertenecen a las zonas acuáticas más importantes del océano. Por lo tanto, que es mi conclusión, ¿qué concluyo? Los delfines no pertenecen a las zonas del océano. Y me van diciendo cuánto se demora uno haciendo esa actividad. Y algunos animales acuáticos son mamíferos. ¿Listo? ¿Cuántos conectores tenemos? Pues los que están en rojo. Eso es escribir la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Ahora nos dicen genere una tabla manualmente y determine si es una tautología, si es una contradicción, si es una contingencia. Entonces, para eso copiamos nuestro lenguaje simbólico y vamos a generar la tabla. ¿Cómo genero la tabla? ¿Cuántas proposiciones tiene? Tengo P, Q y R. Entonces, voy a insertar una tabla donde tengo 3 proposiciones. Tengo una premisa, 2 premisas, la operación entre esas 2 premisas, otra premisa y la operación completa. Filas tengo 8 porque son 3 proposiciones, ¿cierto? Pero tengo que insertar, pues, donde les voy a colocar el nombre. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi primera proposición? P, Q y R, ¿cierto? Pero me va a hacer más falta, me va a hacer falta más. Esto lo pueden hacer acá o lo pueden hacer ¿en qué? En Excel, más rápido. Entonces, aquí necesito ANO Q. Entonces, debo colocar las que son negadas. Y requiero ANO R. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me van contando en el chat. Me van diciendo cómo van con sus actividades, si ya eligieron letra. Si han comprendido. Alguien que se anime, esto es un CIPAS, esto es para charlar, para, no sé, hacerlo ameno.
Hasta el momento todo muy bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno. No sé, no me cuadró como mucho, lo voy a hacer rápidamente. ¿Cómo construimos entonces mi primera premisa? En la otra, ¿qué dice? En la otra fila va a ir mi otra premisa. En la otra va a ir mi otra premisa. Una tablita pues grandecita para que comprenda. Luego va a ir la operación entre estas dos, ¿cierto? Que es como el orden. Luego va a ir esta. Debo colocar, insertar una columna a la derecha. Debo colocar otra columna a la derecha. Profe, qué Dime. pena. ¿Y si mejor pones en orientación horizontal para que te quede mejor el cuadro? No, es que ahí el espacio no da. Con eso te queda pues un poco más de espacio para que quede organizado. Sí, pero ¿No? igual. Sí, igual, espérate, a ver, vamos a ver si alcanza. Si no, nos vamos para Excel, porque si no, así no comprendo. No, mira, lo voy a hacer mejor de la siguiente manera, para que tengamos claro. ¿Cierto? Entonces, tenemos PQR, no Q, no R. Tenemos mi premisa 1 que es no P y no Q. ¿Cierto? Que si no me demoro mucho y no alcanzo a hacer todo lo que hay que hacer. La otra es P o R. Yo lo que quiero es que ustedes tengan claro cómo va la organización. Luego, esta premisa la operamos con esta. Llamemos a esto premisa 1. ¿Cierto? A esto le colocamos un entonces. Y aquí vamos a colocarle aquí esto premisa 1, que es el resultado. Luego tenemos a no R con IQ. Y lo que quede ahí con la premisa 1 es el resultado. Entonces aquí a esto coloquémosle premisa 2. Y tenemos un condicional. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, yo lo que quiero es que entiendan cómo se construye la tabla, porque el proceso como tal, pues lo hacen ustedes. ¿Les parece? Bueno. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2 a la 3. Entonces tenemos 8 filas. ¿Cierto? ¿Cómo las llenamos? Las primeras 4 son verdaderas y las otras son falsas. Siempre se hace así. Si tenemos 4 proposiciones, serían 8 verdaderas, 8 falsas. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. ¿Eso les queda claro? Listo. Entonces, ahora, como son No, 4, profe, qué ¿no? pena. ¿Puedes repetir esa parte nuevamente? Si mi lenguaje tiene 4 proposiciones,
Estoy hablando del lenguaje simbólico, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí en esto está P, Q, R y S, entonces yo ya sé que tengo 4 proposiciones. ¿Cómo me quedaría? 2 a la 4. Y esto es igual a 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Voy a tener 16 filas de para abajo. ¿Les queda claro? Sí, señora, muchas Listo. gracias. Entonces, al tener 3, yo ya sé que son 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Una verdadera, una falsa. A partir de ahí, yo construyo mi tabla. Y a partir del concepto que yo tenga de los conectores lógicos. La negación de Q. Si aquí yo tengo 2 verdaderos, aquí van a ser 2 falsos. Si aquí tengo 2 falsos, acá van a ser 2 verdaderos. Si acá son 2 falsos, 2 verdaderos. ¿Me están entendiendo? Porque esto es fundamental para que lo hagan súper rápido. No ERE. Pues si aquí tengo verdadero, aquí es falso. Cambio toda esa columna. Esto es una columna. Esto es una fila. ¿Cierto? Estoy hablando de no ERE. Si acá es verdadero, acá es falso. Si acá es falso, acá es verdadero. Si acá es verdadero, acá es falso. Si acá es falso, acá es verdadero. Si acá es verdadero, acá es falso. Y si acá es falso, acá es verdadero. Ahora me dice que la columna de no Q y no R, perdón, no P. Uy, me faltó no P. ¿Sí ven? ¿Sí estoy bien? No P, no Q. No P, no Q. Aquí no era. Ah, sí. Aquí me faltó una, que es no P. ¿La puedo colocar acá para que no se confundan? Chicos. Sí, señora. La coloco acá, pero no debe ir acá. O sea, primero van las proposiciones positivas, se construye la tabla. Luego van las negaciones y luego van las operaciones entre premisas. Acá la hago para, pues, no nos confundamos. Entonces ya sabemos que la negación de P son 4 falsas y 4 verdaderas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces me dice que opere no P y no Q. Entonces, no P, que es esta, y no Q, que es esta, vamos a operarla con la conjunción. ¿Cómo es la conjunción? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, yo busco los verdaderos acá. Y busco si acá hay verdaderos. Entonces, los únicos 2 verdaderos son acá. En los demás casos, coloco falso. Y así la lleno rápidamente con ese concepto. Voy bien, van mirando, me van corrigiendo porque pues a veces uno también se equivoca de la rapidez. Profe, la última no sería verdadera, porque hay dos No P, por eso te digo, no P y no Q. y no Q. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, eso. Estén atentos para que no me equivoque. Luego me dicen, vamos a ver, tenemos P o R, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en la P y nos ubicamos en la R. Cuando es O, si los dos son falsos, buscamos falso, acá y acá, acá y acá. Entonces es falso. Y en otro caso, rápidamente ponemos verdaderos. Ahora, nos dice que esa
lo que nos dio en no P y no Q, que es esta, y lo que nos dio en P o R, lo hacemos en un condicional. El condicional debe haber un verdadero o un falso, en ese orden de la flecha, para hacer un falso, y en otro caso, verdadero. ¿Listo? Y ahora me dice que haga esta premisa, no R, que es esta, pongámosle esta X, y Q, que es esta. Cuando es I, ¿cierto? Las dos deben estar verdaderas, entonces esta es verdadera. Y esta es verdadera. En otro caso, falsa. Allá en sus casas lo van a hacer más tranquilamente. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que ustedes vean la dinámica, que no es difícil, que solo es de cuidado, de atención y de tener el concepto. Finalmente, nos dice que lo que dio en esta, con lo que dio en esta, ¿cierto? Que esto es lo que me dio acá. Y esto es mi conclusión. Lo pongamos en un condicional. ¿Cómo me trabaja el condicional? Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. En otro caso, verdadera. Esta también, ¿no? Y esta también. ¿Entienden más o menos cuál es la dinámica? Chicos. Cuando lo organicen en Word o en Excel, ustedes le pueden ir colocando los colorcitos a cada columna para que no se vayan confundiendo y para que se vea de la mejor manera. Es que ya son las 8:15 y nos faltan los otros. Listo. Aquí les dice realizar el video, eso ya lo saben o revisan. Acá en el Padlet ustedes encuentran cómo hacer su video. ¿Dónde no lo vi? En algún lado lo vi. No está, no lo he subido. Pero lo mejor, pues no sé, el más fácil, el que yo conozco, es el Screencast. Ustedes sencillamente ingresan a Screencast, le dan aquí, le dan Launch y le dicen compartir. Ya escogen si la sola pantalla o si ambos y inician la grabación. Les permite grabar 15 minutos. El video no puede durar más de 3 minutos, entonces pues partan de ahí. La idea es que pues tampoco se compliquen con eso. ¿Qué es lo importante? Que el tutor les haya podido realimentar, que ustedes hayan colocado si les da una tautología, si les da una contradicción, si les da una contingencia, que los resultados de la simulación coincidan con la tabla manual, ¿cierto? Rápidamente. ¿Cómo se trabaja este? Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer un paréntesis, ustedes colocan P, entonces Q, cierran paréntesis, colocan otro condicional, abren paréntesis. Esta es la negación porque muchos estudiantes se han confundido de que pues este no lo conocen mucho porque ven el otro, pero esta es la negación, esta es la conjunción, esta es la disyunción, el condicional, el bicondicional y tiene hasta 5 proposiciones. Entonces pongámosle acá que tenga a R o S, ¿cierto? Que cerremos y que cerremos la llave y que concluyamos a Q, por ejemplo. Generar tabla, ¿cierto? Entonces, como pusimos 4 proposiciones P, Q, R, S, entonces, ¿cuántas filas nos da? Pues 16. Pero en la tabla simulada solo da el resultado, por eso es como la base para nosotros poder construir nuestra tabla como tal. ¿Listo? Entonces,
En el ejercicio 2, entonces les dan una expresión simbólica, que es lo importante que ustedes vayan y revisen las leyes de inferencia, que hay una buena tabla donde está modus ponendo ponens, las 3 posibilidades que tiene. ¿Por qué? Porque vea, aquí tenemos el condicional y tenemos otra proposición sencilla que es el antecedente. Tenemos, si tenemos un condicional y la conclusión está negada, el consecuente, y tenemos otra proposición, concluimos la negación, vean. Y si las dos están negadas, pues no importa, también se concluye. O sea, esa tiene variaciones, es importante que la revisen. Modus tollendo tolles, igual. Entonces actúa sobre el consecuente. Tengo un condicional y si el consecuente está negado, concluyo la negación del antecedente. El silogismo hipotético. Para poder aplicar silogismo, tengo que tener 2 condicionales con esta característica, que el consecuente sea el antecedente del segundo condicional. Así yo concluyo el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Tollendo ponens, ya tengo que tener 2 proposiciones en disyunción. Y si niego alguna de las 2, concluyo la otra. La doble negación, pues es sencillamente negar 2 veces una proposición. La Profe, tengo una adjunción, inquietud. dime. Esos 3 punticos que están al inicio, de, por lo menos ejemplo de la simplificación, ¿qué significan? Simplificación. ¿Estos 3? Abajo. Hay 3 Conclusión. puntos. Conclusión. Yo ya les había explicado en el conclusión. Eso significa que la regla concluye P y Q, por ejemplo. Que la regla concluye a Q. Que la regla concluye, ¿sí? Donde ustedes ven el ejercicio 2. Veamos en el ejercicio 2. Aquí les dicen, construya el lenguaje natural de cada ley de inferencia y coloque nombre la ley de la inferencia. Ah, no, es en el 3. Donde les dicen concluya, vean, conclusión, ¿cierto? Es lo que concluye esa regla. ¿Listo? La ley de la adición, las leyes de Morgan, el silogismo disyuntivo. Pero digamos que las más utilizadas acá en este curso, simplificación disyuntiva, que debe ser 2 proposiciones en disyunción con 2 condicionales. ¿Cómo deben ser los antecedentes? Las mismas proposiciones que están en disyunción, el mismo consecuente y concluyen el consecuente. O sea, hay que observar la tabla y hay que identificar esas reglas, no asustarse ni nada de eso, porque si ustedes se dan cuenta es sencillo y a veces esa demostración de la conclusión solo es aplicar una regla, ¿listo? O hay pasos aquí como en este ejercicio, ¿por qué no me abrió? Ya. Que se aplican muchas para poder llegar a la conclusión. Ahí lo pueden observar. Bueno. Ese ejercicio 2 es sencillo. En el ejercicio 3, ¿qué deben hacer? Identificar el lenguaje natural, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es colocar colores separando mis proposiciones donde hayan esos. Este es el mismo, entonces lo vuelvo a colocar en verde. Alexander Fleming descubrió el péndulo simple, esa ya es otra proposición. Pongamos la morada. Samuel Morse descubrió el péndulo simple, es la misma, la pongo azul. Entonces, Alexander Fleming, y la pongo. Entonces, así a uno ya le permite identificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo en lenguaje natural? Entonces, si nos damos cuenta, a esta la puedo llamar P. Aquí tengo una O, a esta la puedo llamar Q. Y hay un punto. Ahora, me dice, si Samuel Morse inventó el telégrafo, entonces ahora yo ya sé que es P, entonces R, ¿cierto? Y Samuel, entonces yo ya sé que tengo Q, entonces R. ¿Se les parece alguna regla que vimos? Entonces, finalmente tenemos este lenguaje simbólico. P, entonces Q,
P, entonces R, y Q, entonces R. Ya la habíamos visto, ¿cierto? Pero si no estoy seguro, pues yo me voy para las reglas, ¿cierto? Si yo tengo P o Q y cada una de ellas es el antecedente y concluyo, yo ya concluyo a R y sé que es la simplificación disyuntiva. ¿Les queda claro cómo es el procedimiento? Entonces yo ya sé que concluyo el consecuente de los dos condicionales. Entonces, ¿qué voy a anotar acá en conclusión? Voy a anotar a R. ¿Quién es R? Alexander Fleming descubrió el péndulo simple. ¿Cuál es la ley de inferencia aplicada? Pues la que acabamos de decir. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Este. ¿Listo? Y en el ejercicio 4, rápidamente se hace lo mismo, les dan un lenguaje simbólico. Nosotros diseñamos esas proposiciones, obtenemos el lenguaje natural y con estas premisas vamos a obtener la conclusión aplicando las leyes de inferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso veamos. Mi premisa 1 es P y R. Mi premisa 2 es P y P, entonces Q. Yo tengo que llegar a Q, que es mi conclusión. ¿Qué es lo primero que yo hago? Siempre que yo encuentre dos proposiciones en adjunción, entonces voy a obtener una premisa 3, que la voy a llamar P. ¿Cómo? Aplicando la ley de la simplificación. ¿Entre quién? Entre P1. Y ahí mismo obtengo una premisa 4, que es R, aplicando lo mismo en P1, ¿cierto? Yo separé. ¿Por qué? Porque la mayoría de leyes necesita esas proposiciones simples para poder. Pero ahora yo tengo P, entonces Q en mi premisa 2. Entonces, si tengo P, entonces Q. ¿Con cuál de esas premisas debo trabajar para que me quede Q? Entonces, yo ya veo que debo trabajar con mi premisa 3, porque a donde yo debo llegar es a Q. Entonces, aquí sencillamente obtengo otra premisa 5, que es Q, aplicando ¿qué? Modus ponendo ponens. Pero si no estoy seguro, pues yo, o segura, pues yo me voy a mis leyes de inferencia y veo esa que tiene un antecedente y una proposición que es el mismo antecedente, concluyo el consecuente. ¿Listo? Entonces concluye Q aplicando modus ponendo pones entre quién? Entre P1, que es mi premisa 1, y entre P3. Hago mi tabla manual. ¿Cómo hago mi tabla manual? Ya lo vimos. Tengo 3 proposiciones, PQR. Me va a quedar una tabla de 8 filas. ¿A quién coloco primero? Entonces, rápidamente aquí les explico. ¿A quién coloco primero? Entonces, yo ya sé que voy a colocar a P, voy a colocar a Q, voy a colocar a R. No tengo ninguna negación. Entonces, ¿qué sigue? Voy a colocar mi premisa 1, que es P y R. Luego coloco mi premisa 2, que es P, entonces Q. Luego opero esas dos premisas, ¿sí? Para que me quede claro, pongámosle aquí P1. Opero a P1. ¿Y cómo las opero? Con una I, con una conjunción. Esa premisa 1 la voy a hacer con la Q, que la tengo acá, la puedo volver a copiar para que no nos equivoquemos en el condicional. Porque si lo vemos, si lo tomamos de esta manera, pues nos podemos equivocar en el resultado. Entonces sí es mejor colocar acá Q y ver que la primera sea verdadera, la segunda falsa, para poder obtener bien el resultado del condicional. Pues eso es todo. ¿Cómo se debe presentar el trabajo? El trabajo sencillamente con una introducción, con unos objetivos y con unas conclusiones.
los 4 ejercicios con normas APA y se entrega en el entorno de evaluación. Se aprueba la actividad con 60 puntos, entonces manos a la obra. Es una actividad que de verdad no es complicada. Aquí les voy dejando en el chat. Les vuelvo a copiar el link de asistencia, por favor. Cuéntenme, ¿les quedó un poco más claro el tema? ¿Cuál es la idea? Que empecemos a trabajar. Que empecemos a trabajar y que coloquemos en el entorno de aprendizaje, en el foro, nuestro documento en miras de que el tutor nos pueda retroalimentar. Estamos a tiempo este fin de semana y que empecemos. David, ¿quedó resuelta tu duda que me planteaste al principio o conservas o David? ¿No estás? ¿Alguna pregunta, chicos? Tutora, tengo dudas si este ejercicio pertenece a la ley de inferencia de conjunción. Sí, o sea, esta es adjunción, tú la puedes separar. Vas a obtener esa premisa que acabamos de ver, vas a obtener una premisa como P y vas a obtener otra premisa como Q, como no Q, aplicando la ley de la simplificación. María fue la que me hizo esa pregunta. Por lo demás, creo que no. Eso sería todo en el CIPAS del día de hoy. De hoy en 8 nos podemos volver a encontrar. Acá estamos en el mismo horario, por si llegan a tener más dudas, pero por favor hagan sus aportes en miras de que pues nosotros los tutores les podamos guiar. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Freddy. No, señora. David. No te escuchaba. Bueno. No, señora, todo muy claro. Ok. Listo, la verdad, en el anterior. Sí. Dime, David. Que la verdad en el anterior CIPAS pues ya todo me había quedado súper claro y pues yo ya tengo los ejercicios en sí resueltos, ya tengo clara la temática. ¿Y ya te retroalimentaron o no? Lo hice por Skype, o sea, pues me falta enviarlos por el foro, pero digamos ya los desarrollé y se los envié por Skype para que me fuera guiando paso a paso. Pero eso es importante que el proceso quede dentro de la plataforma, ¿no? Porque ahí es donde se evidencia Sí. el proceso del estudiante. ¿Listo? Pues listo, vale. Ok, nada, agradecerles por su compromiso con ustedes mismos. La idea es que pues puedan hacer las cosas de la mejor manera. De esa misma manera ustedes podrán irse formando integralmente en el transcurso de su carrera. Acostúmbrense siempre a exigirse un poco más en miras de que pues los resultados sean mucho mejores. Mentalícese que todos sus cursos los pueden dejar por encima de sus 400 puntos. Cuiden ese promedio desde un principio. Eso les va a permitir, digamos, terminada su carrera, poder hacer elecciones sobre su propuesta de grado, un semestre de especialización, créditos de maestría, hacer movilidad académica. Entonces, la excelencia siempre les va a traer mejores cosas que el conformismo y pues la mediocridad. ¿Listo? Entonces, exigirse mucho todo el tiempo y digamos que aprovechar esos espacios de Skype con sus tutores y hacerlo de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, pues eso es todo. Mañana les estaremos enviando la grabación que también queda aquí en el grupo de Teams. Si dentro del grupo pues también llegan a tener alguna duda, la pueden dejar ahí que será atendida. Ustedes ya hacen parte pues de este grupo como tal por este semestre. Y pues ahí estamos, el tutor Carlos Otero y la tutora Yadi Camacho, quien les habla, pues para servirles. ¿Listo?
Listo, muchas gracias, profesora. Listo, Freddy. Gracias, Camila, David, Freddy, Karen, Paola, Solimar, David, Santiago y María. Entonces, que tengan una buena noche y ánimo con esos ejercicios. Cuídense mucho. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, Muchas profe. gracias igualmente. Gracias, profe. Que descansen. Les recuerdo la asistencia.